de danza oriental. Habíamos visto los 8 verticales y habíamos visto los 8 horizontales. Esta vez vamos a ver una especie de mezcla, que bueno, yo lo llamo gacelas, hay otros nombres por ahí, pero yo lo voy a llamar gacelas, ¿vale? Las gacelas son unos movimientos como círculos que formamos con las caderas, pero con un toque de twist. O sea, sería como un 8 vertical con twist, ¿vale? Lo vamos a entender muy fácil ahora. Recordamos que el twist es una torsión de cadera y un 8 son 2 movimientos en realidad, que puede ser o un desplazamiento y un twist, o puede ser una básica y un desplazamiento, depende de cómo los haga. En este caso, las gacelas serían 8 verticales con twist. 8 verticales, estos 8 verticales con twist. Y en puntillas, ¿vale? Vamos a levantar las puntas. Entonces, lo que vamos a hacer es, si empezamos con la cadera derecha, lo de siempre. Yo cojo mi básica derecha, desplazamos, y ahora lo que voy a hacer es, con mi punta del pie, levanto el talón, tiro hacia arriba, y a la vez que tiro hacia arriba voy a retorcer mi pie como si estuviese apagando un cigarrillo en el suelo, ¿sí? Como si estuviese restregando mi pie con el suelo. ¿Veis que está totalmente de lado? Y una vez aquí, hago la básica, que sería el cambio. Mi cambio de cadera arriba, quedaría mi cadera izquierda arriba, mi cadera derecha abajo. Cambio. Y empiezo otra vez. Retuerzo en twist, cambio. Retuerzo en twist, cambio. Retuerzo en twist, cambio, retuerzo, caigo, retuerzo, caigo, retuerzo, caigo. Lo que sí que tenemos que ver y tener muy claro es el cambio. El cambio es una básica. Quiere decir que las rodillas tienen que estar flexionadas y una rodilla tiene que estar más baja que la otra para que mi cadera suba, la cadera contraria suba. No puedo hacerlo estiro, 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 ¿vale? Siempre tengo que estar abajo. Entonces, para empezar, recordamos mi básica. Empieza abajo, desplaza y con esto ya empiezo a jugar retorciendo la derecha, caigo, sube mi izquierda, retuerzo la izquierda, caigo, 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 caigo. Este movimiento es muy bonito y más adelante veremos muchas combinaciones con las gacelas dobles. Estas serían gacelas dobles normales, ¿de acuerdo? Va a haber más, va a haber gacelas turcas, gacelas con una pierna, gacelas haciendo un 8 en el aire, un montón de gacelas súper chulas. Pero bueno, yo creo que con esto tenéis un par de días para practicar. Nos vemos en los siguientes vídeos. Espero que esto os haya gustado. Y si os gusta, si queréis seguir recibiendo las novedades, pues ya sabéis que podéis escribirme, seguirme por redes, podéis suscribiros al canal de YouTube, Instagram, Facebook, lo que queráis. Hasta la siguiente.